¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. Hace mucho que no me tocaba estar aquí, pero me da mucho gusto estar y también porque Dios ha puesto algo en mi corazón para hablar en este tiempo. Ahorita que estábamos en la alabanza, en la primera canción estábamos diciendo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y también estábamos diciendo que gracias a Dios porque ahora nos ha dado vida, una vida nueva. Y qué padre que podemos decir esto, que Dios nos ha dado una vida nueva en Cristo Jesús. Pero a mí otra cosa que se me hace muy padre y que me emociona demasiado es saber que tenemos una vida eterna. Que cuando nosotros, este cuerpo muere y va a la tierra, no termina ahí, sino sigue nuestra eternidad. Y hoy quisiera hablarles de esto porque estamos en una temporada, no sé a ustedes, pero donde hemos estado a lo mejor o al borde de la muerte o han pasado algunos familiares a morir y a dejar por un tiempo este mundo. Pero gracias a Dios que tenemos la esperanza de la resurrección. Gracias a Dios que hemos conocido de nuestro Señor Jesús y nos ha traído ahora esta convicción y nos ha traído esta esperanza y sobre todo esta paz. No sé ustedes, pero yo antes de conocer al Señor era una de las cosas que a mí me provocaba muchísima ansiedad y no estaba consciente de qué era lo que me provocaba ansiedad. Pero ahora con el tiempo que he podido meditar un poco, me he dado cuenta que eso era lo que me daba, a mí yo sufría de ataques de ansiedad. De repente había temporadas en mi vida cuando empezaba con mucho insomnio y luego ya después venían esos ataques de ansiedad y esos ataques de pánico a mi vida y no entendía qué era lo que me provocaba eso y ahora lo entiendo. Esos ataques de ansiedad eran temor, eran miedo a la muerte y no nada más a morir, sino a saber qué pasaba después de la muerte, a dónde iba a ir o qué iba a pasar, qué me iba a pasar después de la muerte y era lo que me provocaban esos ataques de pánico, de no saber qué estaba pasando. Y yo me recuerdo en la última vez de esos ataques de pánico, de esos ataques de ansiedad. Es algo terrible lo que ya han pasado por ahí, yo creo que me entienden, de sentir que te empiezas a quedar sin oxígeno, de sentir que te quedas paralizado, que ya no te puedes mover, no puedes hablar y que estás esperando la muerte. Y me recuerdo en la última vez que estaba yo sola en mi habitación de madrugada, cuando este ataque de pánico vino a mí. Y yo recuerdo que inclusive no te sé decir si es verdad o es tu mente la que te traiciona, pero yo ya sentía mi cuerpo frío, ya sentía mis labios congelados, porque yo sentía que ya no respiraba. Y lo último que alcancé a clamar en mi mente, porque no puedes hablar, era decir: Dios está aquí, Él lo prometió, donde están dos o tres. Yo no sé de dónde había escuchado, creo que era un corito que cantábamos en la iglesia donde yo asistía, la iglesia católica, y recuerdo que fue lo único que pude decir: Dios está aquí, Él lo prometió. Y de repente empecé a sentir como esto se empezó a despejar, como algo que había llenado la habitación y me estaba oprimiendo, de repente se empezó a ir, y se empezó a ir, y se empezó a ir, hasta que quedó una paz absoluta en mi recámara, y empecé a llorar muchísimo. Y entonces yo dije: fue Dios el que me sacó de esto. Y en ese momento yo propuse en mi corazón buscar de Dios y entender cómo era que Dios me libraba de esto. Y en esta búsqueda, gracias a Dios, unos meses después encontré a Jesucristo y Él se manifestó a mí de una manera tremenda, de estar en un concierto de música y de repente caer de rodillas y que el Espíritu Santo me llenara con su presencia. Fue algo tremendo que transformó mi vida
por siempre, pero a partir de ahí esos ataques de pánico se fueron, porque empecé a confiar en Jesucristo. Y me acuerdo muchísimo lo que me daba paz en Gálatas 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y cada vez que quería venir a mí ese pensamiento de mi antigua manera de vivir, esto era lo que traía paz a mi corazón. Y entonces, ahora que estamos pasando en esta temporada de pandemia que se ha alargado muchísimo y que viene la primera ola y que viene la segunda ola y que la tercera ola, yo puedo entender a mucha gente que está viviendo en pánico. Puedo entender a mucha gente que está viviendo en temor. Me puedo identificar con ellos, pero a mí también me gustaría decirles que tenemos una esperanza y que esa esperanza es Jesucristo y que no tenemos por qué tener temor a la muerte. Y quiero que entendamos algo, y que es algo muy cierto, algo que todos debemos de estar seguros, que un día vamos a dejar este cuerpo aquí. Un día, si algo debes de estar seguro, es que un día vas a morir. Y también otra de las cosas que quiero que entendamos, porque esto también nos angustia mucho, es saber cuándo. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que Dios es soberano y que Dios tiene pensamientos continuamente de bien para nosotros y no de mal, y que el tiempo que nosotros tengamos en este planeta, más bien en este cuerpo, es porque Dios ya lo decidió. Yo no sé si Dios decidió que cumplieras solamente 30 años, o que cumplieras 50, o que cumplieras 80, o que cumplieras 100 años, pero es algo que Dios ya decidió. Y algo que nosotros tenemos que entenderlo es que tenemos un propósito por el cual estamos aquí, por el cual estás en tu familia, por el cual estás en tu iglesia, por el cual estás en tu trabajo, por el cual estás con tus amistades, y que entiendas ese propósito, porque de veras que se comparan 100 años a la eternidad. Tenemos que entender que esta vida que nosotros estamos viviendo es un ensayo para la eternidad. Y si nosotros nos cayera ese 20, o si nosotros entendiéramos que esta vida que estamos viviendo es tan solamente un ensayo, es solamente un preámbulo para la eternidad, entonces cambiaría mucha nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser. ¿Qué tanto son 100 años comparados con la eternidad? ¿Y qué tanto te estás preparando para vivir la eternidad? Yo me acuerdo hace tiempo que había una persona que le decía a mi esposo: no, es que a mí no me gusta estar en la iglesia porque viene la señora fulanita de tal y no la soporto y me cae muy mal. Y decía, pero somos hermanos en Cristo y no puede haber esa situación entre ustedes. Usted tiene que aceptar a esta persona tal como es. Es que no puedo, por más que oro, no puedo. Y le decía a mi esposo: pues mire, imagínese que Dios la va a sentar a un lado de usted por la eternidad, así es que más vale que vaya ahorita usted tratando de llevarse bien con esa persona, porque todos vamos a estar en la eternidad. Entonces es importante que entendamos esto, que nos estamos preparando para vivir la eternidad. Y qué angustia cuando uno no conoce lo que Dios, la obra redentora de Jesucristo. Por eso Él venció a la muerte, por eso Él resucitó. Dice la palabra que Él es el primogénito en la resurrección. Él fue el primero, pero todos vamos a resucitar y vamos a estar viviendo con Él por la eternidad. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo entendemos que vivimos esta vida si no te estás preparando para vivir por la eternidad? Yo creo que si nosotros lo entendiéramos verdaderamente, cambiaría nuestra manera de comportarnos, cambiarían nuestras prioridades, porque a veces nuestras prioridades están en estas cosas, en este tiempo, donde este tiempo se va a acabar tarde que temprano para cada uno de nosotros.
Hay un pasaje en la Biblia donde hay una persona que dice, bueno, pues ya tengo suficiente dinero, ya tengo lo necesario para vivir en paz, pero no, yo creo que un poquito más, y dice que derribó sus graneros y todavía los hizo más grandes y dijo, ya nada más que llene estos graneros grandes, entonces sí, ya voy a dejar de trabajar y voy a estar en paz. Y dice en la Biblia que decía, necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar viviendo esta vida. Y nos estamos preparando nada más para vivir esta vida, y a lo mejor tenemos proyectos nada más para esta vida. Yo no te digo que sea malo, pero yo te digo que tomes en cuenta la eternidad, que siempre pienses que todo lo que tú estás haciendo es perecedero y que no es lo más importante, que pienses en la eternidad. Como les decía, no sabemos cuántos años vamos a vivir, no sabemos cuándo vamos a morir, y a veces nosotros pensamos que la muerte es injusta. No sé si te llegó a pasar a ti alguna vez que dicen, se murió fulano de tal, oye, pero si tenía 18 años, ¿cómo es posible? 18 años es muy poco y nos parece injusto las decisiones que toma Dios, o no las queremos aceptar, porque dices, no, es que todavía le quedaba una vida por delante. Pero cuando nos dicen que se murió un anciano de 90 años, decimos, ay no, pues bueno, mira, gracias a Dios, y como que estamos resignados y creemos que está bien. Pero cuando muere una persona muy joven, nos rehusamos a aceptar eso. Y yo me acuerdo que hace un tiempo, uno de mis hijos adoptivos que llegué a tener en casa, se casó y estaban buscando tener familia, y por fin se embarazaron, y me dio la noticia y estábamos todos felices, ay qué padre que ya está embarazado y qué padre que ya va a tener su primer bebé. Pero luego al poco tiempo nos manda un mensaje y nos dice, oren por favor. Y la verdad que este mensaje a mí me cimbró, porque me dice, quiero que oren para que mi esposa tiene riesgo de aborto, se ha roto la bolsita donde venía el bebé, por la edad que tenía menos de 3 meses de gestación, no es posible que siga el embarazo, pero el bebé está vivo y el doctor le quiere hacer ya el legrado, y yo quiero pedirles oración para que el bebé muera antes de que le hagan el legrado. Entonces, orar por eso, pedir que un bebé se muera, pues dices, tiene razón de pedirlo así, porque yo no decía, yo no quiero que lo saquen a pedazos mientras está vivo, pero es un hecho de que el bebé no se puede salvar porque ya se rompió la bolsita, ya no tiene líquido, hay una bacteria ahí adentro, tiene una infección muy fuerte. Y son de los momentos que, aunque conoces la palabra de Dios, a lo mejor en tu corazón dices, pero ¿por qué? Y yo decía, Señor, dame palabras para poderle dar consuelo a mi hijo adoptivo. ¿Cómo le doy consuelo en esta situación? Y no encontraba yo las palabras, y le puse un mensaje, le dije, discúlpame que no te puedo hablar, pero es que no sé qué decirte, no tengo palabras para darte ánimo, para confortarte, no sé cómo. Y él me dijo, no te preocupes, estos 3 meses de vida de mi hijo estaban destinados por Dios, y eran 3 meses lo que Dios destinó de vida para él, y estamos agradecidos por habernos dado a nuestro hijo solo 3 meses. Y esto también nos ayudó a crecer y nos ayudó a entender a Dios. Y no te preocupes, estamos bien, estamos confortados, estamos tranquilos.
y estamos conscientes de que es la voluntad de Dios y Dios es soberano, y estamos muy agradecidos por estos 3 meses de vida de nuestro bebé. Entonces yo dije, híjole, en lugar de yo darle palabra de consuelo, me la está dando Él. Pero también me cayó este 20, Dios es soberano y Dios sabe cuánto tiempo es el que puedes vivir. Él me dijo, otra de las cosas que me dijo, Él cumplió su propósito en este tiempo. En 3 meses que Dios le dio de vida, cumplió su propósito. Entonces, yo no sé si tú estás preparado para cuando tú te vayas y que puedas decir, he cumplido mi propósito. ¿Has cumplido tu propósito o sabes cuál es tu propósito aquí? ¿O estás dispuesto a soltar a alguien y decir, ha cumplido su propósito, y darle gracias a Dios por los 12 años que estuvo contigo, por los 18 años, por los 30, por los 50, los 90, y decirle gracias, Señor, por este tiempo que le permitiste estar conmigo y que cumplió su propósito? ¿Estás preparado para decirle, Señor, aquí estoy? Puedes tomar mi vida en el momento en que tú lo decidas, porque he cumplido mi propósito y estoy satisfecho con el tiempo que tú me has dado. Entonces, como les decía, a veces esto nos parece injusto o nos parece ilógico y queremos el saber por qué. Pero ¿sabes por qué hay esta situación? Porque dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:11 que Dios ha implantado la eternidad en nuestro corazón. Y por eso nos rehusamos a morir, pero quiero que entiendas que no morimos, simple y sencillamente cerramos y abrimos los ojos. Y esto es algo que yo creo que nos tiene que dar esperanza y nos tiene que dar gozo de que estamos trascendiendo simple y sencillamente nuestra eternidad. De entender que este cuerpo corporal es simplemente una residencia para tu espíritu. Pero tarde que temprano este cuerpo se va a quedar aquí y va a ser renovado. A veces me preguntan y yo no les sé contestar, oye, ¿me voy a ver igual? ¿O voy a estar más joven? ¿O cómo nos vamos a ver? No te sé decir. Lo único que podemos saber es que Dios va a resucitarnos nuevamente y vamos a estar todos viviendo por la eternidad. Y dice la palabra de Dios que va a ser un cuerpo incorruptible. ¿Qué quiere decir? Un cuerpo que no va a tener más enfermedad, un cuerpo que va a poder hacer todo. Esto me encanta porque tuve una hermana que falleció y Dios nos mostró a ella y a mí en el momento en que ella se iba, y estábamos platicando y me dijo, ya me voy a morir, ¿verdad? Y yo la verdad no me atreví a decirle, sí, ya te vas a morir, pero dije, Señor, ¿qué le digo? Y le dije, pero ¿ya estás preparada, estás lista? Y me dijo, sí, estoy lista para irme. Y estuvimos recordando sus inicios de cómo conoció a Jesús y empezamos a orar y darle gracias a Dios por esas personas que trajo a su vida para compartirnos la palabra de Dios. Y estuvimos orando y dándole gracias a Dios por esta vida nueva y por todo lo que hacía. Y ella le encantaba cantar y tenía una voz muy bonita. Y en esta enfermedad hablaba ya muy bajito, ya casi no tenía voz. Y decía, como tantas ganas tengo de cantar y no puedo. En esta enfermedad también ya no pudo caminar y me dijo, oye, pero qué padre que en un momento voy a empezar a cantar y voy a empezar a correr y a danzar, porque eso es lo que yo quiero hacer para Dios. Y le dije, sí, eso es lo hermoso de esta situación, que tú vas a poder brincar nuevamente, que vas a poder cantar nuevamente, vas a poder estando levantando tus manos,
por la eternidad en la presencia de Dios. Y no quiero decir esto tampoco que no la vamos a pasar ahí todo el día alabando a Dios. Yo pienso que Dios va a tener cosas padres para nosotros y que vamos a estar en la eternidad, no sé, haciendo no sé qué cosas, pero sobre todo en la presencia de Dios. Y también recuerdo en el funeral de ella que una amiga se acercó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Yo estaba llorando mucho y preguntándole a Dios, pero ¿por qué? Ella solamente tenía 46 años cuando se nos fue y decía, yo le decía a Dios, ¿por qué? Si tú me dijiste que ella iba a sanar. ¿Y sabes qué me dijo en ese momento cuando yo le estaba diciendo, ¿por qué me dijiste que iba a sanar? Y me dijo, ¿y acaso ahorita no está sana? ¿Acaso ahorita no está danzando? ¿Acaso ahorita no está bien? Dice, y me cayó el 20, que verdaderamente ella está sana. Y esto también nosotros tenemos que estar ciertos y gozosos de esto. Que podemos tener un cuerpo adolorido, pero en el momento que cerramos nuestros ojos, vamos a estar en la presencia de Dios gozándonos. Y te voy a decir por qué. En la cruz, uno de los ladrones le dijo, quiero estar en tu presencia, y él le dijo, te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si así lo dijo Jesús, así fue. En ese momento que ese ladrón cerró sus ojos y dio su último suspiro, en ese momento estuvo en el paraíso en la presencia de Dios. Yo sé, y no me quiero meter en esto, donde va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva y todos vamos a estar en la presencia de Dios, pero ahorita lo que yo te quiero hablar es que estemos tranquilos y que estemos gozosos de lo que Dios ha hecho por nosotros. No nada más es nuestra salvación, no nada más es el perdón de pecados, sino también la vida eterna. Y a veces hablamos de la vida eterna como algo que algún día, que no sabemos, pero créeme que cuando estás enfermo y llega una enfermedad, en el momento que no sabes si te vas o te quedas, es el momento en que empiezas a pensar, y es ese momento donde tú debes de estar en paz, donde tú debes de estar contento, y donde si eres el familiar del que se está yendo, que estemos también en paz y no estemos desesperados. Porque son momentos de desesperación. Y no, yo hace poquito supimos de un joven de 32 años que fue a la presencia del Señor y su papá decía, hoy vamos a celebrar que Timmy ha estado en la presencia de Dios y todo eso que él anhelaba, hoy lo está disfrutando. Entonces, sí, dije, ¿por qué no podemos decir, en lugar de vamos a ir al funeral, vamos a ir a la celebración? ¿Por qué no podemos decir eso? ¿Por qué en lugar de tener caras largas? Y sí se extraña a la persona. Y sí podemos llorar, yo no te estoy diciendo que no llores. Porque si cuando se van de viaje sientes feo, ¿no? De que, ay, vas a pasar 3 meses y no lo voy a ver, pues igual a lo mejor, si no nos vamos nosotros pronto, pues a lo mejor van a pasar muchos años y no lo vamos a ver, pero con la certeza que vamos a estar otra vez juntos y nos vamos a volver a ver. Entonces, aquí también quiero decirte que tu relación con Dios en esta tierra determina el tipo de relación que vas a tener con Dios por la eternidad. Por eso también es importante estar consciente que tarde que temprano vamos a irnos, pero ¿a dónde vas a ir? ¿En dónde vas a estar? Necesitas entender que este tiempo que tenemos de ensayo aquí es importante que entiendas que tu relación de ahorita determina tu eternidad. Porque a veces vivimos como si nada fuera a pasar. Vivimos con esos eslogan que te dicen, vive ahora, disfruta, no importa el mañana, haz lo que bien te parezca. Por eso Pablo también decía, pues entonces en ese caso diríamos, pues comamos y bebamos, al fin mañana moriremos, o sea, no nos importa lo que esté pasando, vamos a disfrutar la vida. Inclusive hasta te dicen, solamente se vive una vez, así es que a disfrutar la vida, pero se refieren en disfrutar la vida
en alcohol, en drogas, en baile, en no sé, cosas que no van a edificarte y que no están determinando tu relación con Dios. ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? Porque este tiempo de ensayo que tú no sabes cuántos años son, van a determinar tu eternidad con Dios. Si nosotros aprendemos a amar y a confiar en Jesucristo, pasaremos la eternidad con Él. Pero necesitamos aprender a amarle. Necesitamos aprender a enamorarnos de Dios. ¿Sabes por qué? Cuando tú estás enamorado de una persona, no la ofendes. Cuando estás enamorado de una persona, quieres agradarle por amor, no por miedo. No porque te estén imponiendo, simplemente porque te place agradar. Estás enamorado de Dios. Ha llegado ese amor a tal grado que tú quieres hacer la voluntad de Dios porque te gusta hacerla, no porque alguien te está metiendo temor de que si no haces esto, entonces te va a ir mal. No, simple y sencillamente porque amo a Dios y quiero hacerlo, porque me place hacerlo. Porque sé que Él se agrada y yo también me agrado de hacer su voluntad. Pero si rechazamos su amor o rechazamos la salvación, no vamos a pasar la eternidad con Él, y eso también tenemos que estar conscientes. Solamente tenemos dos formas de estar en la eternidad. O la eternidad la pasas en la presencia de Dios, o la eternidad la vas a pasar sin Dios. Entonces, esto debe de quedar muy claro, no hay intermedios aquí, ni tampoco hay un intermedio donde alguien te va a poder sacar de ahí y llevarte a la presencia de Dios, porque Jesucristo ya hizo su sacrificio, Él ya pagó el precio, Él ya hizo la obra, y la única manera de llegar al Padre, dijo Jesús, que es por medio de Él. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y solamente por medio de Jesucristo podemos pasar a la eternidad. Nosotros, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estás diciéndole a Dios: sea hecha tu voluntad? ¿O Dios te está diciendo: haz tu voluntad? ¿Por qué? Porque Dios no nos va a obligar a hacer nada. O tú le dices a Dios: sea hecha tu voluntad en mí, o Dios te va a decir: pues sigue haciendo tu voluntad como tú quieras. Porque Él no nos va a obligar. Él ya nos dejó el camino, Él ya nos abrió la puerta, Él ya nos dio la eternidad, pero si nosotros la rechazamos, es decisión de nosotros, y no podemos decir que Dios es el que nos está quitando la eternidad. Somos nosotros quien la decidimos. Tenemos que entender que la vida es más que vivir aquí y el ahora, que es una preparación para la eternidad, y cuando tú lo entiendes, creo que cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hacer las cosas. Porque como les decía, a lo mejor tenemos proyectos o tenemos metas, pero a lo mejor estos proyectos y estas metas no has metido ahí la voluntad de Dios, o no has metido ahí la eternidad, y trabajas y vives como si fueras a vivir siempre sin necesidad de Dios. Entonces es importante que entendamos esto para que cambiemos y comenzamos a vivir de una manera diferente. Cuando nosotros vivimos a la luz de la eternidad, nuestros valores cambian. Porque sabes que un día vas a dejar aquí, y ¿te has puesto a pensar qué memorias o qué recuerdos le vas a dejar a tu familia? ¿Recuerdos buenos, agradables, o recuerdos malos? Qué triste cuando dicen: no, ni me recuerdes a mi abuelita, ¿verdad? Porque fue bien mala onda, se portó muy mal conmigo, nos trató así y asado.
y que digas qué tristes recuerdos tengo de mi papá, qué malos recuerdos tengo de mi mamá, de mi tía, o como sobrino, o como hijo, como amiga, o como amigo. ¿Qué recuerdos estás dejando? ¿Qué memorias estás dejando en la gente que te conoce? ¿Qué van a decir de ti cuando ya no estés? Una regañona, una gritona, no sé, o que digan una persona muy agradable, una persona que sembró en mi vida, una persona que a pesar de que en la escuela le hacían bullying, siempre fue bien buena onda, una persona nada agresiva, una persona que edificó en mí. Yo hace poquito hablaba con alguien y le decía que yo tuve una maestra que me encantaba platicar con ella porque sus pláticas agregaban mucho a mi vida. ¿Qué recuerdos o qué memorias estás dejando? Porque esto también es prepararse para la eternidad. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué te gustaría que se hablara de ti? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Entonces, como les decía, cuando vivimos a la luz de la eternidad cambian nuestros valores. Y esto nos da una pauta para manejar nuestras relaciones personales. Esto nos da una pauta para ver cuáles son las tareas que estás haciendo, en qué estás dedicando tu tiempo, en dónde estás sembrando tu tiempo, bajo qué circunstancias estás viviendo. De repente las metas y tus problemas que aparentemente son importantes se tornan triviales cuando pensamos en la eternidad. Porque dices, híjole, esto que para mí era tan importante, ahora ya no lo es. Porque ahora mis metas o mis prioridades son diferentes. Filipenses 3:7 dice que todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como una pérdida por causa de Cristo. Eso lo decía Pablo, porque Pablo fue una persona muy religiosa y que él se preocupaba mucho por conocer la ley y por aplicar la ley y tenía un orgullo muy grande porque yo me eduqué a los pies de Gamaliel y decía, pero ahora todo esto, en otra versión dice, lo tengo por basura. Ya no es importante para mí. ¿Cómo han cambiado tus prioridades ahora que conoces de Jesús? O si no han cambiado, pregúntate, ¿estás realmente pensando en la vida eterna? ¿Quieres realmente dejar buenas memorias y no nada más para que se hablen de ti, sino que Padre dijeran, esta persona sembró en mí la eternidad porque me habló de Jesús, porque transformó mi vida? ¿En qué estás dedicando tu tiempo? Yo la verdad tengo 43 años de servir a Dios y creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, de dedicar todo mi tiempo y de invertir mi tiempo en servir a Dios. Y no porque me vaya a ganar un lugar en el cielo, sino porque es la mejor manera de poder, no sé, usar este tiempo para que las personas entiendan que hay una esperanza, para que las personas entiendan que todo lo que nos ofrece aquí este mundo, que a veces nos parece bueno, pero al final no es tanto, o que andamos como desesperados siguiendo la corriente de este mundo y al final dices, bueno, ¿y esto qué resultados me está trayendo? No sé si te ha pasado que de repente tienes un conflicto existencial que dices, ¿todo esto para qué? Y una vez que encuentras el camino dices, esto es lo que tengo que seguir, esto es lo que me da paz, esto es para lo que quiero vivir. Entonces, cambian nuestros valores, la muerte no es tu fin.
Y esto qué padre que lo podamos entender. La muerte no es tu fin. Que tengas toda la confianza y toda la paz de hablar con una persona que está a punto de morir y que le puedas decir, la muerte no es el fin, no tengas miedo. No tengas miedo, solamente vas a cerrar tus ojos y los vas a volver a abrir en la presencia de Dios. Hay consecuencias eternas de cómo vivas en la tierra. Y no nada más para ti. Luego de repente podemos dar una regada que nos llevamos entre los pies a los demás. Hay consecuencias eternas de cómo vives en esta tierra. La vida es mucho más que vivir solo el momento. ¿Cómo es que tú vas a vivir tu eternidad? ¿Cómo estás viviendo tu eternidad? Porque tu eternidad comenzó el día en que tú le dijiste a Jesús, quiero que vengas a mi corazón, quiero tener una vida nueva, quiero que tú seas el Señor de mi vida. En ese momento empezó tu eternidad, pero en este camino también podemos regresarnos y decir siempre no. Siempre no quiero que seas tú el que maneje mi vida, la quiero manejar como mejor me parece. ¿Sigue Jesús manejando tu vida? ¿O ya le quitaste el volante de tu vida? Y le dijiste, no, déjame manejar a mí. ¿Qué estás haciendo con tu eternidad? Dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ningún ojo vio, que ningún oído escuchó y que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotras. Si te gusta este planeta Tierra como está ahorita, si te gusta todo lo que estás viviendo, no tienes idea de cómo va a estar mejor, porque este mundo va a ser transformado, porque todo esto va a regresar al inicio como Dios diseñó. Va a haber el segundo huerto, en de todo va a estar súper bien. Entonces cosas, dice aquí antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínate, a lo mejor ni nos podemos imaginar. Dios nos ha dado unos detalles o unos destellos de eternidad. Cuando tú ves el cielo, cuando tú ves los peces, entender lo hermoso que es, solamente son unos destellos de lo que vamos a disfrutar en la eternidad con Dios. Y hoy te digo, iglesia, prepárate para vivir esta eternidad. A lo mejor tienes la oportunidad de platicarlo con alguien. No te quedes con este regalo tan grande que Dios nos ha dado. Ahorita en este tiempo mucha gente necesita escuchar esto, porque viven en el temor, porque viven en la desesperación de no saber qué va a pasar. Hay muchos que hemos estado por medio de esta enfermedad del COVID que no sabes si te vas o te quedas, que no sabes si Dios te va a dar la oportunidad de amanecer mañana o no. Pero aún así, aunque no fuera el COVID, tarde que temprano vamos a dejar este cuerpo aquí y vamos a vivir la eternidad en un cuerpo completamente transformado. Tenemos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Y a mí me gustaría el día de hoy que oráramos y que reflexionaras en esto. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Cómo estás preparando tu vida hoy para la eternidad? Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu Hijo Jesucristo ha vencido a la muerte.
Y por medio de este sacrificio, Señor, es que tenemos la eternidad. Él fue el primogénito en la resurrección. Y gracias, Señor, porque tenemos esta certeza de la resurrección y de la vida eterna. Ahora, Señor, en este momento te pedimos, Jesús, que tú hables a nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre cómo hemos estado viviendo este tiempo de preparación para la eternidad. Si realmente nos estamos preparando, Señor, para vivir una eternidad contigo. Si realmente hemos dejado que tú seas el Señor de nuestra vida, el que maneje nuestra vida, o te hemos quitado el volante en determinado punto de nuestra vida y hemos dicho siempre no. Yo quiero manejar mi vida, Señor. Pedimos perdón en este momento, Padre, y queremos decirte que tú seas el Señor de nuestra vida, el que nos dirija, el que nos lleve, Señor, y el que nos muestra cómo vivir este camino, Señor. Gracias, Padre, porque tú un día decidiste enviar a tu Hijo Jesús a pagar el precio por nuestros pecados, Señor, para darnos la vida eterna. Gracias porque tu palabra dice que de modo que si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo cosas nuevas en nuestra vida y queremos seguir caminando así. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.